Nuestra visión era hacer la revolución igual que en Cuba. Quien impulsó el contragolpe fue el PRD. El profesor Juan Bosch fue electo por un 67% de la población. Esa es la voluntad del pueblo. La historia del movimiento político progresista de izquierda de República Dominicana es una historia que todavía no se ha terminado de contar. Muy parcialmente, digamos, que está contada en periódicos, en revistas, en libros, en memorias. Y hemos invitado a uno de los líderes históricos de la izquierda de República Dominicana, Iván Rodríguez. En este momento, Iván Rodríguez es el secretario general del partido Patria para Todos y Todas, que es un partido político relativamente joven, pero que expresa posiciones como de la izquierda tradicional, posiciones progresistas y a veces muy actualizadas en ámbitos como la seguridad social, la salud, etc. Y fue secretario general de la Unión Patriótica Antiimperialista UPA, fue presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD y ha sido parte de la historia del movimiento político izquierdista de República Dominicana. Comenzamos este diálogo con Iván, primero agradeciéndole que haya aceptado esta conversación y en segundo lugar, tratando de entender qué pasó con la izquierda de República Dominicana, que pese a tener tantos sacrificios, haber entregado la sangre de las vidas de tantas personas, sigue siendo y ha seguido siendo un movimiento marginal que no ha ganado nunca un proceso electoral, ni se ha acercado siquiera a un proceso electoral, salvo los que se hacían en los sindicatos o en la periferia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el movimiento estudiantil, organizaciones de trabajadores, pero eso era fuera de la actividad política electoral. Cuando hubo política electoral, se aliaron con la derecha. El Acuerdo de Santiago fue un primer intento y luego tuvieron alianzas con el Partido Revolucionario Dominicano, que llegó al poder, y con otras fuerzas políticas, incluyendo algunos que se aliaron con Joaquín Balaguer, siendo parte de esa izquierda. Don Iván, sin más preámbulo, me gustaría oír su punto de vista. ¿Qué pasó con la izquierda dominicana que no pudo nunca tener una actividad exitosa electoralmente? Bueno, lo primero, buenos días a los amigos televidentes. La historia de la izquierda es una historia muy rica, donde pueden verse el sacrificio con que hombres y mujeres se decidieron a luchar por que este país fuera libre, independiente y soberano, y que quizás por la misma situación que heredamos de la dictadura de Trujillo, no nos dio quizá el tiempo para determinar nuestra propia teoría de cómo íbamos a alcanzar el poder político. Y entonces en el movimiento se dieron muchas vertientes, porque muchos países se habían liberado, habían hecho revolución, habían teorizado de cómo hacer la revolución, pero lo hacían de la experiencia de sus propios países. Y de su propia historia. Y de su historia. Porque Cuba igualmente lo consiguió con un movimiento el 26 de julio. Sí. Y entonces hubo un liderazgo que asumió la dirección. Así es. Entonces nosotros, en vez de hacer nuestro propio programa y crear una visión de cómo hacerlo en la República Dominicana a la luz de las leyes dominicanas,
hemos venido copiando, y creo que no solamente es en República Dominicana que se ha dado eso, se ha dado en muchos países, y por eso nuestro proceso revolucionario se dio con que en la izquierda se dieron muchas divisiones en el sentido de pro-chino, pro-ruso, pro-albanese, pro-cubano. Coño, cuando nuestra revolución es nuestra y tiene sus propias leyes, y lo que pasó en China lo hicieron los chinos, lo que pasó en Cuba, que es lo más cercano, lo hicieron los cubanos. Nosotros no tomamos de ello la experiencia que pudiese servirnos a nosotros para poder desarrollar nuestra propia revolución. Y entonces sacamos de cada proceso de esos, lo copiamos, lo quisimos copiar. El campo que rodea la ciudad, nos fuimos al campo para rodear la ciudad. La guerrilla errante, nos fuimos a hacer la guerrilla errante. Otras líneas de combate que se dieron no fueron ideadas por nosotros, planificadas por nosotros, a la luz de un plan para tomar el poder, en el sentido de qué pasos vamos a ir dando para alcanzar el poder político. Dentro de ese análisis, Iván, el individualismo y el jefismo, esa ambición y ese deseo, identificado siempre desde el pasado, porque hubo políticos del pasado dominicano que decían que en cada dominicano había un presidente en potencia. Sí, sí, ese fue un factor. Mira, que pudo haber sido. Mira, yo te puedo decir que cuando Manolo Tavares era el que dirigía el 14 de junio, indudablemente Manolo fue un líder que de gran respeto. Era una persona extraordinaria, era una persona que dejaba sus intereses por los intereses del pueblo, concitó la adhesión y la simpatía de medio pueblo dominicano, y por eso nosotros estuvimos con Manolo, estuvimos en el 14 de junio, porque quería hacer un proceso de revolución que beneficiara al pueblo dominicano. Pero indudablemente acababa de hacerse la revolución en Cuba, y lo que cada uno de los jóvenes que éramos parte del movimiento 14 de junio, nuestra visión era hacer la revolución igual que en Cuba. Igual que se hizo en Cuba. Entonces, ¿qué hicimos? Copiar lo que hizo Cuba y no tener en cuenta las leyes concretas de nuestra realidad para aplicar algunas experiencias que pudieran ser aplicadas aquí, sino sin cargarlas, sin querer hacer aquí una copia. Pero en esa crítica usted incluye al propio Manolo, que se fue a las escarpadas montañas de Quisqueya. Puede ser, pero muy rápidamente. Lo que pasa es que para defender no una propuesta de la propia izquierda, sino para defender el gobierno del profesor Juan Bosch. No, lo que pasa es que Manolo interpretó, por eso que él decía, el pueblo dominicano tomó una decisión. El profesor Juan Bosch fue electo por un 67% de la población. Esa es la voluntad del pueblo. Y nosotros, frente a los golpistas, ¿qué tenemos que hacer? Defender esa decisión, porque la Constitución del 63 es tan avanzada, fue tan avanzada que hoy todavía está haciendo, o sea, no la han puesto en vigencia, no, porque está muy avanzada. Entonces, Manolo entendió eso, que el pueblo dominicano decidió un camino y que había que defender el camino que decidió el pueblo dominicano. Pero digamos que esa es una visión un poco soñadora, el hecho de entregar su propia vida, que es lo más preciado que tiene un ser humano. Manolo sometió a votación la rendición en Manaclas. Sí. ¿Eso no es un democratismo excesivo? Sí.
un comandante no pone al debate lo que debe ser las órdenes que va a dar, eso está claro. No se pone al Sin debate. embargo, Manolo, que era una persona muy abierta, consideró, tenía una gran presión. Yo digo que hay que estar en el zapato de Manolo para tomar las decisiones que tomó. Pero él estaba en contra de la decisión de la rendición. Sí, los que estuvieron en contra dijeron, nos vamos, y se fueron por Montecristi. Sí, lo que pasa es que ahí hay una doble situación. Es que los hombres que estaban enfermos eran muy cercanos a Manolo, pero además de eso, el sentimiento de solidaridad de Manolo se mostraba ahí. Él fue capaz de inmolarse junto con ellos, pero no entregarlo, no abandonarlo. Pero la muerte de Manolo determinó el fraccionamiento del movimiento 14 de junio. No, mira, el fraccionamiento del movimiento del 14 de junio, bueno, en el momento en que se discutió quiénes iban a ser los componentes de los diferentes frentes, hay alguna gente que vaciló, y cuando se discutió, expresó lo que quería, que entendía, y lo defendió, quizás no con toda la gallardía posible, porque usted puede decir, yo creo que esto no puede ser, por esto, y ponelo. Pero pasó eso, ¿no? Manolo se fue, pero el 14 de junio, en ese momento no se dividió, se dividió después que cayó Manolo. Sí. ¿Tú entiendes? No, claro, estoy hablando después por la muerte de Manolo, la desaparición de Manolo genera un fraccionamiento. Sí, claro. Entonces, pero luego llega otra oportunidad, Iván, y es la Revolución de Abril de 1965, que no fue una iniciativa de la izquierda, No. Fue Peña Gómez y unos militares que entendían que en el país había llegado ya un momento explosivo. Sí, pero... un coronel que se casara con la gloria. Sí, pero hay una cosa, no puede decirse que la izquierda tuvo permanentemente... Presente, digo, no la motorizó, incluso pero estuvo presente. Las condiciones que se crearon, las grandes huelgas como la de mayo, del 2 de mayo, que dice una huelga insurreccional, la huelga de los ingenios de Romana, Bunachosín, todo eso, esas luchas crearon la condición para echar abajo el gobierno. Pero digo, no se aprovechó ese movimiento progresista de rebelión popular para consolidar una posición de la izquierda. Sí. Bueno, porque en el comienzo, indudablemente, quien impulsó el contragolpe fue el PRD, fue Peña Gómez, cierto, sí, ¿no? Y los militares a quien le obedecían era a esa línea, ¿no? Pero la izquierda en la acción, de hecho, desplazó en un momento la dirección del PRD. Sí. Lo que pasa es que con la lucha en Ciudad Nueva y no poderse extender la lucha, la burguesía del PRD entonces impuso el acuerdo con las tropas norteamericanas. Y luego vino un cambio político de parte del profesor Juan Bosch cuando retornó al país y le ordenó al PRD desgarrapatizarse. Y vinieron las acciones de Joaquín Balaguer como presidente durante ese periodo de 12 años, y fue el momento en que la izquierda sufrió más. Las deportaciones, el exilio, el asesinato, se cometieron errores, el secuestro del coronel Crowley, el MPD como partido político, el asesinato de Otto Morales, de Amin Abel, el crimen contra el Moreno en Bruselas. Sí. Después de la guerra, cuando se llega al acuerdo para levantar Ciudad Nueva en armas, ciertamente la izquierda debió producir una
evaluación a fondo de todo lo que había pasado y en qué situación quedábamos la izquierda y las demás fuerzas. Y entonces trazar una política que permitiera que nosotros pudiésemos sobrevivir y ampliarnos, fortalecernos. Pero en la situación que quedamos, en que el imperio tuvo que negociar para levantar Ciudad Nueva, lo consideramos como que había sido que nosotros éramos los vencedores. Ciertamente, nosotros no fuimos vencidos, pero teníamos que ver la situación que se creaba porque no era favorable para tú seguir, continuar desarrollando acciones para preparar la guerra, porque de eso se trataba. Porque después que se salió de Ciudad Nueva, el 14 de junio, donde nosotros estábamos, lo que veía era que podíamos levantarnos en armas, que podíamos organizar guerrillas, que podíamos... Entonces, no valoramos la situación antes y después de la guerra. Bueno, pero hubo también experiencia, Los Palmeros, el 12 de enero, la muerte de Francis Camaño, el movimiento guerrillero del año 1973 con la trágica muerte de una gran parte de los que vinieron, más la idea de que desde el movimiento militar pudo haber surgido algún ente progresista como ya habían surgido en algunos países de América Latina. ¿Eso realmente era posible en República Dominicana? Bueno, mira, yo creo que los militares constitucionalistas con Francis Camaño a la cabeza y Fernández Domínguez fue una experiencia extraordinaria, porque hay que sacar de la Guerra de Abril experiencias como la unidad entre los militares y los civiles, y cómo desde las Fuerzas Armadas, de ese ejército que sirve a la potencia y a los sectores oligárquicos, salieron gente a defender la patria, a sumarse a la lucha, y lucharon y dieron su vida. Ese es un ejemplo que incentivó la posibilidad de que en las Fuerzas Armadas se pudiera desarrollar ese sentimiento y pudieran seguir trabajando hacia un movimiento de mayor envergadura. Pero la derecha fue más inteligente. Pero entonces, la derecha, no porque... infiltró el movimiento de izquierda. No, pero yo pienso que no por la infiltración, porque aquí se ha dicho mucho de que, bueno, fulanito, que la derecha hace todo eso, y más el imperio, ¿no? Trata pero yo creo que no podemos echar nuestros propios errores. Por eso es que hay que ser autocrítico frente a todo esto. Nuestros errores no lo podemos ocultar, lo que cometimos. Y yo creo que también se aprovecharon las fuerzas reaccionarias de nuestros errores. Eso de que salimos después de la guerra a prepararnos y a seguir la lucha armada, yo creo que fue una situación que no era la correcta era nosotros valorar la situación que se había creado para en consecuencia ver cómo actuábamos dentro de esa nueva situación que se había creado, preservar el movimiento revolucionario para en un momento concreto, propicio para la lucha, nosotros poder emerger con mayor fuerza. Y entonces lo que hicimos fue exponer a que el imperio y el gobierno pudieran golpearnos a fondo, matando a una gran cantidad de compañeros. Como realmente ocurrió en los 12 años de Balaguer, hasta que finalmente pudo ocurrir una coalición de partido encabezada por el PRD que ganó las elecciones. Y ahí se impuso el proceso electoral como la norma
de ascender al poder en República Dominicana. Correcto. Con todas las limitaciones, pero la hubo. Vamos a hacer una pausa y a partir de ahí seguimos esta evaluación con Iván Rodríguez sobre la izquierda en República Dominicana. En un momento volvemos. El triunfo del Partido Revolucionario Dominicano en 1978, con limitaciones porque le quitaron 5 senadores, permitió la aprobación de las leyes que sacaron a los presos políticos de las cárceles, se eliminaron las leyes anticomunistas, se produjo el retorno de los exiliados y hubo un espacio, digamos, de apertura que la izquierda pudo aprovechar. ¿Qué pasó con la izquierda de República Dominicana que no se entendió sino todavía en la clandestinidad? ¿Se acostumbró demasiado a esa clandestinidad? ¿Se creó una cultura clandestina en el país? Mira, yo pienso que la clandestinidad no es un periodo para siempre. La clandestinidad la obligó el enemigo y la forma de lucha. Sí. Yo creo que no fue eso lo que sucedió. En nosotros entró en contradicción otra situación, y es que ciertamente el PRD llegó, y el PRD llegó con una visión también, no de que de darle a la izquierda espacio, ni mucho menos, no, es precisamente de quitarle el espacio que había ganado, y por eso optó fundamentalmente por dos. Uno, atraer hacia el PRD a los cuadros que habían sido perseguidos por Balaguer y que no eran cuadros fundamentales de ninguna de las organizaciones, y lo atrajo y lo puso en posiciones en el gobierno, en el Congreso Nacional, exacto, en todos lados, y en el ámbito diplomático. Eso indudablemente. Y la izquierda, una parte de la izquierda consideró que las elecciones no eran la vía. Es decir, que seguían creyendo en la vía violenta. Sí, todavía. Sí. No, incluso no nos hemos dado cuenta, y digo no nos hemos dado cuenta porque hay que ser todos críticos, de que en la lucha política hay diferentes escenarios, y el movimiento revolucionario debe aprovechar todos y cada uno de los escenarios políticos que se den para poder desarrollar y crecer. Y nosotros seguíamos en un solo camino, la lucha armada, ciertamente. Es la única que puede, real y efectivamente garantizar un sistema diferente. Bueno, pero la lucha armada... Pero eso no quiere decir, nosotros no valoramos que nosotros podíamos también incursionar en el aspecto electoral, y solamente veíamos, todavía hoy hay todavía la lucha, la discusión entre los que entienden que pueden participar en las elecciones y los que siguen creyendo que pero no. En la región hay experiencias distintas. Chávez en Venezuela alcanzó el poder mediante un proceso electoral. Sí. Los sandinistas alcanzaron el poder mediante una revolución que duró muchos años, y fue mucho sacrificio y mucha sangre y mucha destrucción. El proceso político en República Dominicana pudo haberse dado de manera diferente si la izquierda se incorpora. Ya se había incorporado en el año 74 con el Acuerdo de Santiago. No, es una parte, porque ahí está el problema. Es necesario, y el pueblo ha hecho mucho énfasis en
la necesidad de que la izquierda se una. Yo soy de los que digo que la izquierda nunca ha actuado como tal en los procesos de nuestro país, como tal. O sea, la izquierda se junta y toma una decisión de marchar juntos y enfrentar juntos el mismo enemigo con las mismas políticas. No lo hay. No lo ha habido. Pero el PTD, que era el partido del que usted fue presidente, creó una organización para los procesos electorales, Sí, la Unión Unión Patriótica Antiimperialista, Sí. que usted fue secretario general, Sí. y era para los procesos electorales, la UPA. Sí, lo que pasa es que se decía andar con los dos pies, o sea, desarrollar un proceso democrático con una organización que pueda atraer a la gente, que pueda impulsar ese esfuerzo, y el otro aspecto era... Bueno, ahí estuvo Franklin Franco, Rodríguez sí, Chapín, y tantos intelectuales, historiadores, académicos. Así mismito, todo. Pero nosotros creemos que la subordinación de un aspecto a otro creó dificultad. Incluso nosotros teníamos, antes de la UPA, hablamos del frente amplio, un frente, que de ahí fue que nació la UPA, de esa política, con un conjunto de intelectuales, con un conjunto de gente muy buena, que trabajó. Pero lo que se quedaron en el PTD, en vez de hacer un trabajo para impulsar esa política, lo que hizo mucha gente fue una competencia. Bueno, ganaron posiciones, porque a la posición, digamos, más alta que llegó algún dirigente de izquierda de República Dominicana fue la de senador de la República por Barahona con González Espinosa, sí, Eduardo María o Guayubín, como le decían. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa fue una negociación que al final llevó al partido a aliarse primero con Peña Gómez y el PRD, después con el PLD, y obtuvieron Procomunidad. Y varios dirigentes del PTD fueron al gobierno. Y posteriormente ya se convirtieron en una fuerza electoral insignificante. No, porque... Y al final se vendieron a Leonel Fernández y se transformaron en fuerza del pueblo. Fue una subordinación al PRD, ¿no? Entonces, cambiaron su visión de cómo llevar la lucha para alcanzar los ideales que se habían planteado en su comienzo. Lo que hicieron ellos, negociar el proceso revolucionario, echar abajo las banderas de lucha por una República Dominicana libre, independiente, y subordinarse exactamente a la oligarquía, a la burguesía dominicana, desde un puesto. Eso fue lo que pasó. No lucharon. Es decir, no hubo consigna de izquierda nunca. Oye, desde ese puesto pudieron haber hecho bastante si hubieran tenido ideológicamente hubieran estado manteniendo. Es decir, que en sus posiciones nunca se expresaron ideológicamente en función de lo que creyeron y por lo que levantaron ese partido. Exacto, y su práctica, porque es eso. Entonces, lo que hicieron fue, ¿en qué terminaron? Terminaron una parte en el PLD y otra parte negociando con Leonel Fernández. Y con Balaguer también, sí, bueno, porque uno fue candidato a senador por San José de Ocoa. Nosotros hemos dicho, nosotros debemos trabajar la unidad del movimiento revolucionario. Hoy, después de todos estos tropiezos, si se quiere decir, hay una buena perspectiva para nosotros lograr la unidad de la izquierda y de un amplio sector de la población.
nosotros nos atrevemos a desafiar esa situación que vive la República Dominicana y plantearnos real y efectivamente, unirnos con todo aquel que está dispuesto a luchar porque tengamos un país digno, donde la gente pueda vivir. En Chile se acaba de instalar un gobierno izquierdista encabezado por un joven de 35 años, fue dirigente estudiantil, el Partido Comunista es parte de ese gobierno, fue mediante un proceso electoral. En México ganó Andrés Manuel López Obrador unas elecciones que se entiende llevaba Morena, un movimiento progresista que salió del PRI. Igualmente ha habido otros procesos en América Latina, en donde en Honduras, Xiomara Castro acaba de ganar unas elecciones, la compañera de Mel, que había sido destituido como presidente. Entonces se entiende que es como posturas medio de izquierda. Y hay una ola progresista en este momento. Claro. Gustavo Petro parece que va a ganar las elecciones en Colombia, de ahora del 29 de mayo. Y hay otros procesos que indican que una ola progresista camina en América Latina. La cuarta ola. Entonces pregunto, ¿hay posibilidad de la izquierda, o lo que queda de la izquierda dominicana, de levantar un movimiento progresista de izquierda en el país? Sí. ¿Con quiénes? Efectivamente, mire, aquí hay un movimiento revolucionario expresado en varios grupos, pero hay un gran sector que fue del movimiento revolucionario, que no está organizado, que quiere cambio, pero hay una parte importante de nuestra población que no exige, por eso que lo critica, porque quiere la unidad para salir de todo esto que lo han venido engañándole cada 4 años, de ofreciéndole que cambios y no hay, y lo que hacen es precisamente empobrecer cada vez más la población. O sea, la gente quiere un cambio real, no el cambio de la burguesía, la que le ofrece la oligarquía, no, porque lo que le ofrece la oligarquía, el cambio es precisamente terminar de apoderarse de los recursos que tiene el país. Entonces, la gente ve que se da cambio en una gran cantidad de países. Y nosotros tenemos, nuestra historia nos dice, que hemos sido más capaces de resistir. ¿Desde cuánto? Pero cuando uno ve la participación de la izquierda en los procesos electorales y ve los números que tiene esa izquierda, en cada proceso electoral no ha llegado ni al 2% nunca. Mira lo que pasa. Iván. Mira, oye lo que pasa. Uno no puede pretender que puede hacer una campaña igual que los partidos del sistema. Porque los partidos del sistema lo que hacen es ejecutar una política clientelar, tienen los recursos que le da la oligarquía y el imperio para que le sigan garantizando sus intereses, los grandes grupos económicos. Nosotros no. Y nosotros entonces tenemos que implementar una forma de llegar a la población que no sea la de esas grandes movilizaciones y ¿cuánto cuesta un spot de televisión ahora? 50,000 pesos 30 segundos. ¿Y tú crees que un grupo de izquierda puede pagar permanentemente en una campaña electoral spot de televisión a 30? Pero Gabriel Boric ganó las elecciones en Chile. Sí, lo que Gustavo Petro está ganando el proceso electoral en Colombia, firme. Sí, correcto, pero con otra situación, no es con esa... Y es con los medios tradicionales, pero no con los mismos recursos que utiliza la burguesía. No, sí, porque tú no vas a dejar de utilizar los medios de la burguesía. Lo que pasa es que no puede ser una competencia con los partidos del sistema que tienen todos los cuartos del mundo, que le da la oligarquía y el imperio. Pero nosotros podemos llegar a la población de diferentes formas. Antes llegábamos ¿cómo? A través de esos medios, no,
nosotros llegamos de diferentes medios, incluyendo directamente con la gente, hablando con la gente, convenciendo a la gente para que la gente convenza a otros. Y hoy nosotros decimos que es posible, porque este es un pueblo que ha resistido toda la vida, desde el descubrimiento venimos resistiendo. Entonces, nosotros tenemos una visión de que puede, para el 24, darse una gran unidad, un gran acuerdo con los partidos de izquierda, con los partidos progresistas, con la gente, con el movimiento social que no tiene cabida en esos partidos. O sea, nosotros podemos armar un gran movimiento en nuestro país que pueda garantizar un cambio en el 24. Me preocupa, Iván, lo siguiente. La izquierda ha cometido errores. Sí, muchos. Muchos errores. Al caer la dictadura, la izquierda fue parte. Hubo gente de izquierda en los golpistas contra Juan Bosch. Sí, claro. Sí. Hubo el proceso de intervención militar de Estados Unidos y el país se unió en torno a eso. La izquierda no aprovechó ese momento. Vino el foquismo con Camaño y la guerrilla de Caracoles. No se aprovechó tampoco. Llegó el momento de apertura democrática con el PRD en el poder. Tampoco se aprovechó. Mucha gente abandonó y otros se plegaron, bueno, a los recursos, ¿verdad? Y luego hemos tenido gobiernos de un partido que se presentó como de izquierda, el Partido de la Liberación Dominicana. Gobernó 20 años. Y la izquierda parece que se subsumió a esa fuerza política, hasta el hecho de que el que fue 12 años presidente de la República compró al Partido de los Trabajadores Dominicanos y le cambió el nombre. Se convirtió en dueño. Un partido en el que usted trabajó, ¿cuánto? ¿30 años? Muchos años. Muchos años. ¿Qué sensación le produjo la decisión del PTD de convertirse en Fuerza del Pueblo, con Leonel como presidente? Bueno, para nosotros fue una decisión dolorosa, porque dejábamos una parte de la historia gloriosa del movimiento de izquierda en el PTD. Y al final, incluyendo gente que hizo el recorrido, se plegó a ese sector. Pero para mucha gente puede ser raro una acción de esa naturaleza. Pero me decía un revolucionario, que a la gente hay que, o sea, que la gente se integra. Y te dice, bueno, yo sé que esta es una lucha prolongada, larga, pero a los 5 años ya está pensando y viendo que otros están enriqueciendo, ya están pensando. Eso ha pasado en mucho. En la izquierda también. Sí, ha pasado en mucho. Y por eso muchos desertaron de la izquierda y se la han buscado. Bueno, pero eso no ha detenido a que se continúe luchando por los ideales que no llevaron a ser revolucionarios. Estaba recordando una persona que proclamó la revolución inminente en República Dominicana, Fafa Taveras. Está en el PRD. Se metió al PRD. Sí, está en el PRD. Y es dirigente del PRM ahora. Sí. Digo el PRD porque ya eso también, el PRD se convirtió en un partido minoritario. Sí, claro. El gran partido de masas de República Dominicana. Iván, vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre este proceso, porque además yo entiendo todavía, y vamos a hablar de eso, que hay que hacer una reflexión, que la izquierda todavía no la ha hecho. Hay algunos que han intentado hacer esa reflexión, como Rafael Chalhut Mejía, Fidelio de Pradel, que han publicado libros y evaluaciones sobre el movimiento de izquierda, pero no hay todavía algo sistemático que agrupe a mucha gente. Claro. Yo creo que usted es uno de los, con Luis Gómez Pérez, con muchos otros, que pueden hacer esa contribución. En un momento retornamos. Don Iván, me interesa mucho conocer su punto de vista sobre, ya hemos hablado de hoy, de la realidad de hoy,
hablamos de jóvenes interesados en la política y de jóvenes que están en los partidos políticos, pero uno lo ve como que son muy conservadores, que son más conservadores que los jóvenes de los años 60. Y dice, pero ¿cómo es posible? Y no han aprendido de la historia, y no han conocido la historia, no han leído la historia de República Dominicana, no saben que la represión, que el asesinato, el exilio, son castigos que ya no corresponden a esta época. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted lo ve con esperanza, con optimismo? Yo puedo decirte que sí, uno ve que las nuevas generaciones, o las generaciones que han venido sucediéndose después de la Guerra de Abril, han tenido una conducta diferente a la juventud que existió antes del 60. Por eso la juventud llamada Manolo fue la que se inmoló en la Manacla y fue la que desarrolló el 14 de junio. Y hoy la oligarquía y el imperio, yo hago énfasis, usted diría, coño, han hecho un esfuerzo extraordinario. Y creo que el capitalismo en sentido general ha hecho ese esfuerzo para garantizar que la juventud no piense en el desarrollo de los pueblos a favor de su población, sino que siga el mismo esquema de garantizar los intereses de esa minoría. Y nosotros no somos algo que no puede, o sea, que dentro de esa política. Cuando se dio la Guerra de Abril, la mayoría de los combatientes en la Guerra de Abril eran jóvenes, varones y hembras. La mayoría. La mayoría. Venían muchachitos de 14 años, 15 años, 17 años, 20 años, de todas las ciudades. El caso de Oscar Santana, que era un muchacho de unos 20 y tantos años. Y entonces... Camaño tenía 32 años. 32 años. Y entonces los comandos se crearon con eso. Amaury Germán Aristi era un veinteañero. Así es. Veinteañero. Entonces, esa generación había comprendido su responsabilidad con la patria y en consecuencia trabajó y dedicó su esfuerzo para dejarle a las próximas generaciones una situación diferente a la que habíamos encontrado con la dictadura de Trujillo. Ahora, ¿qué pasó? Es una visión que tengo yo. Sí. Cuando los norteamericanos vienen en el 65 y ven esta situación, que quienes que no pudieron vencer a jovenzuelos mal armados, se le prende una lucecita y dice, hay que acabar con esta situación. Y para mí, han desarrollado un proceso para la enajenación de la juventud en América Latina, porque el levantamiento de la juventud en la lucha no solamente fue aquí, pero aquí lo enfrentamos en el 65 en una forma concreta. Y entonces se dio el caso que facilitaron a que muchos jóvenes de eso lo buscaran para darle visa para que fueran a Estados Unidos. Y allá, ¿qué hicieron? Lo trataron y lo metieron en ganga, desviaron la visión que tenían. Pero esa era una preocupación, que a través de la música, a través de toda forma de transculturización, han tratado de desviar a la juventud. Pero sin embargo... Es un mundo globalizado. Sí, un mundo... Con el idioma del imperio. Sí,
Eso es así, pero en alguna parte se hace mayor énfasis. Con la búsqueda de opciones de vida, usted pregunta quiénes de los dominicanos desean, cuántos desean irse, y la mayor parte de la población dominicana desea irse a Estados Unidos. Claro, pero ¿por qué? Porque ellos dicen que allá es la gloria, y si allá es la gloria y todo el mundo quiere ir a la gloria, se quieren ir allá. Pero, después que están allá, ven que es el infierno. Pero mire lo que pasa con los venezolanos, que han migrado más de 5 millones de personas. Ajá, ¿y cuánto? En Venezuela, mire la situación en Nicaragua. ¿Cómo podemos ver esa revolución sandinista pero mira, con presos políticos y exiliados en este momento? En Venezuela hay 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos. Pero eso es una cosa histórica, eso siempre porque son países fronterizos. Bueno, pues entonces, son países fronterizos. Yo sé que sí, que son países fronterizos. Lo que te quiero decir es que Venezuela, cuando Chávez le abrió las puertas... ¿Usted sabe cuántos venezolanos han venido a República Dominicana y viven aquí también? Ellos con una revolución y nosotros con... Pero ¿tú crees que la situación de Venezuela es porque los venezolanos son mal dirigentes, son esto? Es una forma del imperio doblegar a los pueblos. ¿Qué hicieron con Cuba? Con Cuba le dijeron, bueno, vamos a aplicar medidas de hambre para que el pueblo se rebele contra el gobierno y lo pueda echar abajo. Eso han hecho en todos estos países. Pero bueno, los cubanos ya debieron haber desarrollado un modelo que no dependiera de Estados Unidos. Bloqueado por todos los lados. Bloqueado por todos. Pero es que el bloqueo fue un aspecto nada más. Un aspecto, ¿no? Un aspecto que quiten el bloqueo. Pero el bloqueo es un error de la política norteamericana. Si hubiesen quitado el bloqueo ya... Pero vaya qué error. Probablemente el gobierno cubano no estuviera en manos del Partido Comunista. Oye, vaya qué error, que tú no puedes hacer una medicina con un componente de Estados Unidos, porque no te lo venden y está prohibido. Ese es el bloqueo, evitar que se desarrolle la sociedad cubana, y sin embargo ha resistido 61 años a ese golpeo de Estados Unidos, y yo creo que ha demostrado los avances que tiene a pesar del bloqueo que tiene. Y la situación de Nicaragua, por ejemplo, si hablamos de posibilidad de revolución, eso es una revolución triunfante. En el año 1979 triunfó el 19 de julio. Nosotros tuvimos allá 2 días. Y hubo dominicanos que ofrendaron su vida y que se dedicaron a esa guerrilla que se convirtió en guerra popular y luego en guerra liberadora contra la dictadura de Somoza. Ahora hay una dictadura que es la de Daniel Ortega y su esposa, presidente uno y vicepresidente otro, y persiguen y no permiten que ningún opositor se presente a un proceso electoral. No hay transparencia, no hay justicia. Hay cárceles para los que se oponen. La disensión es un aspecto que todo el mundo reconoce, la disensión, ¿verdad? Pero allá, mira, si tú estás en tu casa y a ti te ponen preso en tu casa y no te dejan que tú hagas lo que debes hacer por tu casa y tus hijos, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa con Estados Unidos y los países que no son adeptos a ellos. Pero no es Estados Unidos, porque yo lo que estoy diciendo es de Daniel Ortega. Sí, pero oye, ¿desde cuándo? Que ha ganado... ¿Desde cuándo Nicaragua ha entrado en esa situación? Desde el momento en que China se planteó hacer el transoceánico ese, esa inversión ahí en Nicaragua, que era donde se iba a hacer el canal originalmente y no en Panamá.
Pero la inversión extranjera de cualquier país de donde venga, de Francia, de Pero Alemania. de ahí en adelante que han venido las conspiraciones y todo contra el gobierno. Pero esos políticos no han estado conspirando, se presentaron a un proceso electoral. Sí. ¿Y tú crees que no ¿Tú crees que son conspiradores, Iván? A eso es lo que digo, ¿tú crees que no son conspiradores? Y todo ese dinero que le meten por debajo. Gente del área democrática, por Dios. Nicaragua no puede volver a la dictadura, como ha vuelto a la dictadura, peores años que los de Somoza está viviendo. No creo. La gente, tú vas a Nicaragua y la situación de Nicaragua es una situación donde hay una buena seguridad social, más que que de todos estos países nuestros, por encima de los de nosotros están. Ve a Nicaragua y ve al pueblo para que tú veas que la situación es de un grupito que en combinación con la oligarquía y los norteamericanos hacen una laraca a nivel... Pero ahora uno así solo, se lo van pero ahora uno solo, ahora es solo Daniel Ortega y su mujer. Una familia. Es una dictadura. No, Iván. Bueno. Digo, tomando en cuenta, ¿no?, la historia que hemos narrado, que hemos conversado sobre la historia dominicana y la lucha por la libertad, porque en definitiva se trata también de jóvenes que en su momento, como hablábamos ayer con Cayetano Rodríguez del Prado, se sacaban sangre para vender sangre y obtener dinero para publicar el periódico Libertad. ¿Sí? Ese tema es un tema esencial, fundamental. No hay posibilidad de acción en un país en donde por tu pensamiento te meten preso, te quitan la libertad. No. Yo pienso que en ninguno de esos países por el pensamiento lo persiguen. Lo persiguen por la acción. En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Oye, en contra del país, en combinación con Estados como Estados Unidos para echar abajo los gobiernos. O sea, contra su propio país. Entonces eso es lo que pasa. Pero quería decirte, mira, porque yo sé que estamos finalizando. Estamos finalizando, sí. Yo estoy convencido que en este país la izquierda va a lograr una gran unidad. Pienso que hemos madurado, que consideramos que solo ninguno va a llegar al poder, que es necesario la unidad de todo el que le duela a este país y el porvenir de las presentes y futuras generaciones. Por eso, hoy, Patria para Todos y Todas está planteando un acuerdo a nivel nacional, a nivel de pueblo, de organizaciones y de pueblo, con el compañero Fulgencio Severino como presidente. Nosotros tenemos al compañero Fulgencio Severino como nuestro candidato a la presidencia para el año sí, mediante 24. Un proceso electoral. Sí. Es decir, está claro que Patria para Todos sí. participa del proceso electoral. Exacto. Y es parte del sistema establecido legalmente. Sí, sí. Nosotros somos un partido reconocido por la Junta Central Electoral. Vamos a participar en las elecciones del 2024. Esperamos que podamos lograr esa gran unidad con el movimiento social, con los movimientos políticos, y esperamos que otro gallo va a cantar en el... ¿Y no sería cometer el mismo error comenzar la unidad con una propuesta de un candidato presidencial? No, nosotros no, escúchame. Nosotros tenemos a nuestros candidatos como partido, lo estamos proyectando porque como organización de izquierda... Pero eso es negociable. No, para nosotros, y el primero que ha planteado que si para nosotros estamos planteando que la participación de todos los grupos de izquierda. Que se incluye aquí Alianza País, el Frente Amplio. Exacto. Digo, Alianza País no se considera de izquierda, pero bueno.
que elijan su candidato y entonces buscamos una forma donde el pueblo diga puede ser este o puede ser este. Y nosotros somos los primeros en garantizar que esa forma democrática pueda desarrollarse y no nos aferramos a eso, nos aferramos a la voluntad que decida el pueblo. ¿Eso forma parte, digamos, de un proyecto en el que se incluye un programa de gobierno necesario? Sí, nosotros... ¿Imprescindible? Mira, nosotros hemos confeccionado un proyecto de gobierno, lo estamos distribuyendo a todos los grupos. Una propuesta. Una propuesta, porque un proyecto tiene que salir... ¿Y cuáles son los temas de esa propuesta? Bueno, los compromisos desde el gobierno. Bueno, primero, el desarrollar este país, garantizar a la población salud, o sea, todo lo que tiene que ver con la garantía y la seguridad ciudadana, el trabajo, o sea, la seguridad social. Nosotros somos abanderados de que podamos tener una República Dominicana digna, una República Dominicana para todos y para todas. Todos y todas. Muy bien. Muchas gracias a Iván Rodríguez, el secretario general de Patria para Todos y Todas, un movimiento de izquierda, un dirigente que ha sido presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ya desaparecido o transformado, fue secretario general de la Unión Patriótica Antiimperialista y con una amplia, muy amplia tradición del movimiento revolucionario de República Dominicana, don Iván Rodríguez. Muchas gracias, Iván, por esta conversación. Y gracias a ustedes por participar con nosotros en este diálogo sobre un proceso político en el que todavía no hay una conclusión definitiva de la izquierda sobre sus errores y sus éxitos. Y si realmente la consolidación del proceso democrático que hemos tenido se debe a la sangre derramada por mucha gente de izquierda de República Dominicana. Muchas gracias. Hasta luego.